Amén. Dios nos bendiga. Entonces, vamos a la lección número 13. Amén. De las obras de la carne. Y damos la bienvenida a cada hermano, a cada hermana, ¿cierto? Que se está conectando y que se va a conectar durante este estudio. Amén. Ya hemos orado, ya hemos pedido a Dios su dirección. Y sea cada uno de nuestros hermanos bienvenidos, ¿cierto? A este estudio. Llevamos la lección 13, ¿cierto? Y hoy día nos corresponde hablar, ¿cierto? Acerca de las obras de la carne. Y hoy día vamos a empezar con 4, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Así que, mi hermano, voy a rogarle de que abra su Biblia en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. En San Mateo 5, versículo 27 y 28. Amén. ¿Se la han encontrado, mi hermano? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura. San Mateo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Entonces, Manuel. Mi pastora, no se escucha, prenda el... Mateo, ¿cuánto? Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Amén. Gracias. Amén. Amén. Obras de la carne. ¿Se ve la pantalla en su celular? Lo que está escrito. Amén. Ya. Entonces, estas palabras, ¿cierto? De Jesús, cuando estaba enseñando, ¿cierto? Sabemos que el Señor, ¿cierto? Enseñaba en ese momento, estaba en el monte de la bienaventuranza, y el Señor, ¿cierto? Juntaba mucha gente, tenía mucha multitud, y los discípulos estaban con él. Y bueno, la gente, los hombres también, ¿cierto? Hacían preguntas al maestro. Y en este capítulo, ¿cierto? De Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, habla, ¿cierto? De un mal que está ocurriendo muy a menudo en nuestras iglesias y, y lamentablemente está destruyendo la familia. Y Jesús habla aquí acerca del adulterio y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces lo que primero, ¿cierto? Nos damos cuenta de que el adulterio no es tan solo el acto. Amén. El adulterio no es tan solo el acto, no es tan solo cometer el acto en sí de adulterio. Y vamos a hablar, ¿cierto? Que el adulterio es considerado malo en cualquier cultura. A la cultura que uno mire, que uno pueda observar, el adulterio es considerado como algo malo. Ya se trate de otra religión, ya sea de una cultura de orientación cristiana o de una cultura pagana, el adulterio es considerado algo malo. Amén, y eso nosotros lo tenemos claro.
Incluso puede ser que en una cultura que permita la poligamia, en la cual un hombre puede tener más de una esposa, recordemos que hay culturas que son así, los árabes, ¿cierto? Tienen esa cultura que pueden tener más de una esposa. Eh, Aún así está muy claro que cualquier persona que se involucra en relaciones sexuales con el cónyuge de otra persona hace algo claramente incorrecto. Sin embargo, sorprendentemente Jesús nos dice que no es solo el acto físico de adulterio. Amén. Como decía la escritura, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. O sea, no es tan solo el acto físico de adulterio, sino también codiciar en su corazón a una persona fuera del matrimonio. Bendito sea el Señor. Aquí está hablando del adulterio. Amén. Y mirar a una persona, solamente mirar, amén, y codiciar a esa persona, eso también está mal. También está mal. Él lo llama adulterio. Y Dios juzga nuestra fidelidad por nuestros pensamientos, así como por nuestras acciones. Y aquí es donde podemos hacer esta pregunta. ¿Estamos siendo fieles al Señor? Ayúdenos, Señor. Ayúdenos el Señor. Entonces, entendamos lo que es y no es la codicia. Amén. La codicia no es apreciar la belleza o el atractivo de otra persona. No existe nada en toda la creación de Dios que sea más precioso que una mujer hermosa. Pero hombres y mujeres, solo Dios y ustedes saben cuándo han cruzado la línea de la apreciación de la belleza a darle participación a los deseos codiciosos. Solo Dios y usted y yo sabemos cuando cruzamos esa línea y en vez de mirar con ojos sanos, empezamos a mirar con ojos codiciosos. Empezamos, ¿cierto?, a mirar con ojos llenos de codicia, llenos de deseo. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Las fantasías sexuales no son simplemente apreciar la belleza. Tenemos que recordar, ¿cierto?, de que no hay escondite de Dios. A Dios no podemos esconderle nada. Él lo sabe todo. Amén. Él lo sabe todo, Él sabe sus pensamientos, Él sabe nuestros anhelos, Él sabe nuestros deseos, Él conoce las intenciones de nuestro corazón, Él conoce lo más profundo de nuestra vida, Él lo sabe todo, sabe nuestra vida, incluso sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, aunque se nos estén cayendo los pelos, Él también lo sabe. Él lo sabe todo. Bendito sea el Señor. Entonces nacemos con un deseo natural para los pensamientos codiciosos. Esto es una batalla diaria del hombre y también de la mujer. Los pensamientos codiciosos son una batalla diaria. Bendito sea el Señor. Son una batalla diaria. Seríamos mentirosos si dijéramos yo solamente he tenido ojos para mi esposa o yo he tenido solamente ojos para mi esposo. Porque muchas veces se ha mirado con ojos deseosos a otra mujer o a otro hombre. Y eso ya es adulterio. Mire, tan solo mirar con codicia es adulterio. No es el acto en sí, es solo mirar. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, solo entendamos, ¿cierto?, que es una batalla diaria de la mente, del corazón y las hormonas. Si, hermano, nosotros no somos de fierro, como dicen por ahí. No somos de fierro. Somos carne y nuestra carne es débil. Y lamentablemente para Dios no hay nada que se pueda ocultar, o afortunadamente para Dios no hay nada que podamos ocultarle a Él. Él conoce nuestra vida, entonces no nos engañemos a nosotros mismos, sabiendo que muchas veces nuestro corazón, nuestras pasiones muchas veces
nuestra mente nos lleva a pensar cosas que están fuera, ¿cierto?, de Dios. Y tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos que tener cuidado. Eso nos ayuda, ¿cierto?, a mantenernos alejados de lo que siempre nos derrota. La codicia siempre ganará si seguimos deleitando nuestros ojos con esas cosas. Y hay algo muy particularmente que pasa hoy en día en los jóvenes y también en la gente adulta, que es en la pornografía. Y estas cosas, ¿cierto?, entran lamentablemente por la vista y comienza la persona a codiciar a otras personas. Comienza, ¿cierto?, su mente a trabajar. Y si nosotros seguimos deleitando nuestros ojos con estas cosas, seguimos mirando de una manera codiciosa, lamentablemente es porque la codicia nos está ganando, porque alimentamos el pecado con esto, alimentamos nuestra carne con estas cosas. Ayúdenos el Señor, ayúdenos Dios. Entonces, toma medidas contra el adulterio. Amén. Toma medidas contra el adulterio. Un anillo no te impedirá pecar. El estar casado, el tener un anillo en la mano, eso no nos impide que nosotros pequemos. Hay muchos que dicen, no, yo me caso para no quemarme. Yo me casé para no pecar, yo me casé para no quemarme. Y lamentablemente un anillo no nos impide pecar. Con un anillo nosotros podemos pecar igual. Y no es tan solo en el acto en sí, sino tan solo pensar, codiciar a otra mujer o a otro hombre. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado esta declaración? Yo nunca engañaría a mi esposa. A Satanás le encantaría si creyeras que eres invulnerable a alguna categoría de pecado, porque entonces dejarías de proteger tu alma de sus terribles efectos. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Amén. Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9. Dice la escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mire, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otra traducción dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, de que la semilla de todo pecado conocido por el hombre está en el corazón. Está en el corazón. Ayúdenos el Señor. Todo pecado conocido por el hombre está en el corazón. Bendito Dios. Entonces, tenemos unas señales de advertencia. La gran mayoría de las ocurrencias que alguien tiene una aventura o pecado, digámoslo como es, que alguien tiene un pecado, que alguien mira con codicia, tiene pecado, la hace con alguien que ha conocido al menos un mes y con quien ha tenido múltiples interacciones. Eso significa que hay tiempo para notar las señales de advertencia y que hay tiempo para hacer algo al respecto con bastante anticipación, antes de que no haya vuelta atrás. Algunas de estas señales pueden incluir, uno, dice ahí, buscar instancias y oportunidades para estar con esa persona. Entonces, para los matrimonios, para los que estamos conectados, dice, buscar instancias y oportunidades para estar con esa persona. Una persona, ¿cierto?, que está cayendo en adulterio, aunque sea tan solo, ¿cierto?, con el mirar, busca instancias y oportunidades para estar con esa persona.
¿qué hacen? Reorganiza tu calendario para tener una manera de pasar más tiempo con esa persona, como reuniones muy tempranas en la mañana, almuerzos largos, o reuniones muy tardes o en las noches, entre otras. Eh, Otra señal, ¿cierto? Que hay unos matrimonios cuando comienzan, ¿cierto? A, a ver estos cambios tan bruscos es ser cada vez más crítico de tu cónyuge, especialmente en comparación con la otra persona especial, aunque la otra no lo conozca. No es que tú no eres así, tú debes de ser así, porque nosotros creemos que la otra persona es la persona ideal para nosotros. Y nos estamos engañando, estamos cayendo en un adulterio. Eh, Hay un pastor que yo conozco y que tiene una frase muy buena y muy bien dicha, y dice el pastor, para los que se casan, dice, si el Señor te lo dio, disfruta. Y si tú lo buscaste, aguanta. Entonces, ayúdenos el Señor, ayúdenos el Señor. Otra razón dice buscar razones para estar fuera de la presencia de tu cónyuge. Cuando pasan estas cosas, ¿cierto? Cuando una persona está pendiente de la otra persona, eh, y no de su esposo, no de su esposa, comienza, ¿cierto?, a haber un distanciamiento y no tan solo sentimental, sino también físico. Quiere estar solo, no quiere estar cerca de su cónyuge. Y estas son cosas que se van dando, ¿cierto?, cuando una persona está cometiendo este pecado de adulterio. Otro punto dice, tu vida recreativa se vuelve más personal y excluyes a tu cónyuge. Esto también es un punto, ¿cierto?, que pasa cuando hay adulterio en una persona del matrimonio. Eh, Toda su recreación o todas las cosas divertidas que puede hacer, las quiere hacer sola o con otra persona, pero no con su marido, no con su mujer. Amén. Dice, tu deseo de intimidad física o emocional con tu cónyuge disminuye. Y sabemos, ¿cierto?, que la intimidad en un matrimonio es algo muy importante. Amén. Aunque muchos digan, no, es que no es comida, pero eso es muy importante. Ahí uno, en la intimidad, no tan solo, ¿cierto?, uno se da a demostrar el amor que tienes a la otra persona, sino también esos deseos, ¿cierto?, son aplacados, podríamos decirlo así, amén, por estar, ¿cierto?, con el esposo, con la esposa. Y muchas veces, no es por justificar, pero muchas veces la falta de intimidad hace, ¿cierto?, que el adulterio entre a un matrimonio. La falta de intimidad hace que el adulterio entre a un matrimonio, la falta de intimidad emocionalmente, de comunicarse, hace que el adulterio entre en un matrimonio. Y esto es lo que nosotros como matrimonios, como iglesia, debemos de cuidar también en nuestro hogar, en nuestra casa. No podemos hablar de ciertas cosas que lamentablemente están eh, fuera de la palabra. Esto, esto que estamos hablando aquí es algo bíblico. Dios lo creó, pero para el matrimonio, para santificarnos en el matrimonio. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, amén, que cuando faltan estas cosas, tanto el hombre como la mujer comienza a tener un mal carácter. Aunque digamos que no es comida, pero eh, esto es algo importante en un matrimonio, es algo importante. Y tanto el esposo como la esposa deben de estar, ¿cierto?, de acuerdo, amén, en mutuo acuerdo para estas cosas. Nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que en un matrimonio eh, no es tan solo que el hombre trabaje y lleve el pan a su casa, no es tan solo de que la esposa trabaje y haga cosas en el hogar. Ayúdenos el Señor. Eh, el asunto de un matrimonio, para llevar un matrimonio feliz, son muchas cosas y lamentablemente
Matrimonios perfectos no hay. Matrimonios perfectos no hay. Si hay matrimonios que tienen muchas cualidades, ¿cierto? Diferentes al matrimonio propio, podríamos decirlo así, pero matrimonios perfectos no hay. Todo matrimonio su, tiene su piedra de tropiezo. Todo matrimonio tiene su piedra de tope, donde chocan, donde a lo mejor hay roce. Bendito sea el Señor, pero nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser sabios en este sentido. Si queremos tener un matrimonio bonito, si queremos tener un matrimonio conforme a la Escritura, nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser hombres y mujeres de Dios. Una cosa es intimidar física y emocionalmente, y otra cosa, yo recuerdo por una profecía que el Señor me entregó cuando antes de casarme, y el Señor decía en la profecía que me entregó eh, que yo no tomara a mi mujer con glotonería como lo hace el mundo. Estas son cosas que nosotros tenemos que entender, que la intimidad es algo honroso ante Dios, como dice la Escritura, sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Bendito sea el Señor. O sea, todo lo que hacemos tiene que ser conforme, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. Y ayúdenos el Señor. Amén. Eh, entonces, esto es una parte muy importante porque muchos matrimonios se destruyen por esto, por la falta de intimidad. Amén. Una falta de intimidad física y emocional. Y nosotros en eso tenemos que estar apercibidos, atentos. Nosotros tenemos, los hombres, tenemos que ser cariñosos, ser amables. El hombre hace a su mujer. El hombre hace a su mujer. Si usted quiere una mujer, una reina, trátela como una reina. Si usted quiere una reina en su casa, comience usted a tratarla como una reina. Si usted quiere un hombre que sea bueno en su casa y que a usted la ame, usted respete a su esposo, respete a su marido. Son cosas que son necesarias en un matrimonio. Entonces, ¿qué pasa si notas algunas señales de advertencia en su vida? De todo esto que hemos leído, de todas estas señales, ¿qué pasa si hay una señal que nosotros estamos cometiendo o que cometemos o que la otra persona está cometiendo? Aquí hay tres pasos. Uno, determinar la relación con la persona, ¿cierto? Con la cual está cometiendo el adulterio, no con su marido. Amén. O con su esposa, no, eso no. Eh, Número dos, consiga ayuda, que alguien lo ayude, que alguien lo guíe. Amén. Y tercero es renueva tu compromiso a un matrimonio feliz. Vamos a hablar del paso número uno, terminar la relación. Entonces, termina la relación. Si puedes sacar por completo a la persona de tu vida, hazlo. Si puedes alejarte de esa persona con la cual estás pecando, hazlo. Aléjala de ti. A veces, a causa del trabajo, la iglesia o la familia, es difícil o imposible terminar la relación completamente. En ese momento es necesario separar a aquella persona de cualquier cosa que se parezca en algo a intimidad emocional. A intimidad emocional. Muchas veces, como digo, no es el acto mismo de adulterio en el cual estamos adulterando, sino tan solo con el pensamiento, es con la mente, con codicias, porque a lo mejor estamos conversando mucho con un hermanito y comenzamos a ver, ¿cierto?, que hay cosas que, que nos producen, o cuando estamos conversando mucho con una hermanita, se están produciendo cosas en nuestra vida, y nosotros cuando comencemos a ver estas cosas, alejar, alejar. Amén. Entonces, a veces las personas dan a conocer sus sentimientos el uno al otro con la esperanza de que ayudará a evitar que se actúe, pero todo lo que realmente hace es derramar gasolina sobre una llama romántica que está creciendo.
Bendito sea el Señor. Entonces, quieres que ese fuego muera de hambre y no quieres alimentarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, terminar la relación con ese amigo, ese hermano, esa persona que está haciendo que, que nuestro matrimonio, ¿cierto?, se vea afectado por ese sentimiento emocional que se está generando. Esa llama romántica que se está generando con la otra persona que no es nuestro cónyuge. Consigue ayuda, número 2. Encuentra a alguien que te anime al crecimiento cristiano en tu relación matrimonial. Una de las peores cosas que te pueden pasar es encontrar un amigo que es realmente favorable hacia las tendencias errantes que tienes. Más del 75% de los hombres que tenían una aventura tenían un amigo que hizo lo mismo. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. O también Pablo afirma, ¿cierto? Dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida. En nuestra vida tenemos que tener un cuidado único. Y número 3, renueva tu compromiso a un matrimonio feliz. Entonces, al contrario a lo que las películas, ¿cierto?, y las canciones a menudo nos llevan a creer, solo alrededor del 10% de los que tenían una aventura la hicieron con alguien que consideraban más atractivo que su cónyuge. Los hombres y las mujeres, mire, los hombres y las mujeres que tienen una aventura a menudo la hacen debido a las necesidades emocionales más que las físicas. Entonces, ¿cómo está nuestra comunicación con nuestro esposo? ¿Cómo está la comunicación con nuestra esposa? Para los hombres, por lo general, es necesidad de sentirse estimado, respetado y apreciado, que les lleva a una aventura. Entonces, cuando la mujer, cuando la esposa no respeta, no estima, no aprecia a su marido, no aprecia lo que hace, ese hombre se puede aburrir y puede comenzar una aventura. Entonces, mientras más para las mujeres, ¿cierto?, la necesidad de sentirse escuchada, amada y querida. Entonces, yo creo que usted entienda estos puntos que estamos hablando, porque la mayoría de los casos de adulterio usted va a escuchar esto. Es que mi esposa no me respeta, es que mi esposa no aprecia lo que hago, no valora lo que yo hago por ella, no valora todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, todo lo que he trabajado. Y la esposa va a decir, es que él no me ama, él no me escucha, él me deja sola, él no me quiere. Entonces, estos son puntos que nosotros tenemos que captar bien y tenemos que entender que el hombre tiene que escuchar, amar y querer a su esposa. Es carne de su carne, hueso de sus huesos. Y la mujer tiene que respetar a su marido, apreciar lo que hace por ella y por su familia, por sus hijos, por su hogar. Estimarlo, apreciarlo, porque usted lo eligió y usted la eligió. Nadie le puso una persona que dice, cásate con ella o cásate con él. Nadie lo obligó a casarse. Nadie lo obligó a tomar ese compromiso. Entonces, cuando ya estamos dentro del barco, ahí es donde muchos quieren tirarse, ¿cierto?, al agua, aunque se ahoguen. Y ahí es donde generamos un problema mayor. Entonces, cuando percibas una falta de estas cosas en tu propio matrimonio, dispóngase a orar juntos, a ir a consejería, a asistir a talleres, seminarios, conferencias o cualquier cosa, ¿cierto?, que sea necesario con el fin de reavivar su propia pasión en su matrimonio. Lo más importante es estar dispuesto a reconocer tus propios errores y tratar de mostrar algo del amor de Dios a
a quien hizo esa promesa en el primer lugar. Cuando nos casamos, nosotros estábamos ante Dios, prometiendo ser fiel, amar, cuidar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, cuando lindo, cuando feo, cuando flaco, cuando gordo, cuando tenía pelo y cuando estaba sin pelo. Prometimos amar hasta que la muerte nos separe, ante Dios. Entonces, reconoce tu propia propensión al pecado. Y esto es importante, reconocer nuestros pecados, reconocer que somos propensos a caer en pecado. Tiene un plan para tratar en él, en el momento en que asome su cabeza fea. Tenemos que tener un plan para poder tratar, ¿cierto?, de frenar, ¿cierto?, el pecado, este adulterio, este sentimiento que a veces nace. Dice, y mantente firme en tu compromiso, a alegrarte con la mujer o con la esposa de tu juventud. Proverbios 5:18. Proverbios 5:18 dice la palabra del Señor. Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Hay muchos que se alegran con una, con dos, con tres, con cuatro, están llenos de alegría. Pero Dios te manda a gozarte con la mujer de tu juventud, no con la mujer que es tu compañera de trabajo, no con la mujer que es tu amiga, que es tu amigo, no con el hombre, bendito sea el Señor, sino que con la mujer de tu juventud, con la que tú amaste, con la que prometiste amar siempre. Amén. Así que Dios nos bendiga para poder entender y comprender que el asunto del adulterio es un asunto muy serio. Destruye hogares, destruye hijos, destruye personas y también destruye la iglesia, destruye la sociedad. Sabemos que la base de la sociedad es la familia. Y si la familia en sí, cierto, se está eh, degenerando por todas estas cosas, tenemos que tener cuidado y orar por los matrimonios. Amén. Ahora vamos a hablar de la fornicación. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Mi pastor Daniel, Dios le bendiga para que lea este versículo, por favor. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Amén. 18, 20. 6, 18 al 20. Ya. Sí, sí. Dice, amén. Amén. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga a mi pastor. Entonces, una de las cosas que recalca Pablo, ¿cierto? Es en el versículo 18, que es clarito, dice, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Entonces, la fornicación es una palabra hoy poco empleada. Amén.
Hoy en día es una palabra muy poco empleada en las iglesias, en el mundo secular. Es una palabra muy pocas veces dicha. Y se encuentra con frecuencia, mire, esta palabra es muy pocas veces dicha, pero se encuentra frecuentemente en la palabra de Dios. Amén. Hoy en día en nuestras propias iglesias hay fornicación. En el mundo, con mayor razón. Entonces, ella señala, ¿cierto?, las relaciones sexuales, o señala, ¿cierto?, todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En Hebreos 13:14, perdón, 13:4. Hebreos 13:4. Vamos a ver Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Dice la escritura: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y hay algo que a mí me ha causado extrañeza y que muchas personas lo dicen sin temor, cuando dicen, no, sí, yo sé que estoy en pecado, yo sé que estoy en adulterio, yo sé que estoy en fornicación, dicen los jóvenes, pero dice la palabra de que Dios me va a juzgar. Mira, hermano, yo hago esta pregunta: ¿a usted no le da temor de que Dios a usted le juzgue? ¿No nos da temor de que Dios nos juzgue a nosotros? Recordemos que el juicio de Dios, o el justo juicio de Dios, es justo, es recto, es verdadero. Y nosotros somos justos, somos verdaderos, tendremos esa capacidad para presentarnos ante Dios y decir una palabra de lo que Él nos dirá por nuestros pecados. ¿Tendremos esa valentía de decirle al Padre, Padre, es que yo lo hice por esta cosa? No, yo pienso que no. Yo pienso que Dios es un Dios bueno y misericordioso, pero cuando venga el juicio de Dios, Él va a venir a juzgar, ¿cierto?, el pecado. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado y donde tenemos que comenzar a entender, ¿cierto?, que esto no es un juego. Entonces, Dios condena, ¿cierto?, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En 1 Corintios 7:2. 1 Corintios 7:2 dice la Escritura: pero a causa de las fornicaciones, mire, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, aquellos que están en fornicación tienen que casarse. No es una obligación de que lo haga. Ahora, si usted quiere dejar de fornicar, bueno, toma esa decisión, se casa o se separa y deja de fornicar, pero tome una decisión. Puede seguir en el mismo camino. Entonces, el verdadero amor se compromete y espera en Dios. También el verdadero amor se compromete y espera en Dios. Y eso es lo que hoy en día vemos en nuestras iglesias, jóvenes que no les importa comprometerse con una mujer, mujeres que no les importa comprometerse con un hombre, ¿cierto? Y poder casarse para poder llegar a tener, ¿cierto?, esos deseos o esa intimidad con esa persona que ellos aman. Pero lamentablemente hoy en día en nuestras iglesias y en el mundo secular, esta palabra fornicación ya ni se nombra. Es como un estado más de vida. Jóvenes van a la iglesia como si nada, levantan las manos, oran, participan de los cultos, predican, exhortan, están en el coro, a causa y estando en pecado. Sabiendo que el pecado es obra de la carne y hay hombres tan cara de palo, perdone la expresión, pero que predican acerca de la fornicación, que no hay que fornicar, que no hay que adulterar, que no hay que mentir, pero son los primeros ellos que están en filita fornicando, adulterando, mintiendo.
Estas son cosas que nosotros tenemos que entender y comprender que Dios quiere sacarnos del error, que Dios quiere sacarnos del pecado. Entonces, en el mundo de hoy, si bien la palabra apenas se usa, el pecado que ella designa está cada vez más generalizado y cada vez menos oculto. Y podemos ver, usted está casada. No, yo convivo con mi pareja. Viven juntos, tienen hijos, pero no se casan. Y aunque estén viviendo juntos y tengan hijos, es fornicación. No hay un compromiso de por medio. Estamos rodeados de situaciones, ¿cierto?, que tienen el carácter de fornicación. El adulterio de cónyuges infieles, relaciones circunstanciales, vida en concubinato, o sea, que hombres que les gusta estar con muchas mujeres. El cristiano está en peligro de acostumbrarse a esta forma de vida anormal y puede terminar teniendo una conciencia insensible respecto de este grave pecado. Y eso es lo que hoy día ha pasado a causa del pecado que se practica de forma continua. Se cauteriza la conciencia del hombre. Entonces, lo que importa no es lo que la gente piense a nuestro alrededor, sino lo que la Biblia, la palabra de Dios, a la cual el creyente se somete por temor a Dios. Hoy en día, si alguien se casa, es para el mundo sorprendente y dice, pero ¿para qué te vaya a casar? ¿Para qué te vaya a amarrar? No seas tonto. ¿Cómo si te ocurre casarte? Ayúdenos el Señor. Entonces vemos, ¿cierto?, que hoy en día el asunto del matrimonio es algo que realmente está, ¿cierto?, muy apagado en las iglesias también. ¿Cómo te vayas a casar? ¿Cómo se te ocurre? Y eso son cosas que el mundo dice. Pero nosotros creemos a la palabra y lo que importa no es lo que la gente piense, no es lo que la gente diga, lo que importa es lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros tememos a esta palabra de Dios y nos sometemos a esta palabra por temor a Dios. Entonces, lo que dice la Biblia acerca de la fornicación. Éxodo 20:14 dice, la escritura, no cometerás adulterio. En Proverbios capítulo 6, versículo 32 dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Amén. Entonces, en 6 de sus epístolas, el apóstol Pablo, conducido por el Espíritu Santo, recalca la gravedad, ¿cierto?, de este pecado que reclama el juicio de Dios sobre aquellos que lo cometen. En Efesios capítulo 5, versículo 5, mire, y vamos a leer esto para que digan que es la palabra del Señor, si no soy yo, es la palabra. Efesios 5:5, dice la escritura, porque sabéis esto, que ningún fornicario, mire, a los primeros que nombra, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ningún fornicario tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estas son cosas que nosotros tenemos que enseñar en las iglesias. No podemos seguir llevando o creer que llevamos ovejitas para el cielo si realmente no les predicamos la palabra. La palabra dice, claro, el fornicario, el avaro, no tendrá, ¿cierto?, herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, no entrará al reino de los cielos. La fornicación es un pecado contra Dios, contra el orden que Él ha establecido en su sabiduría y soberanía. Mateo 19:4-6. Mateo 19:4-6. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga.
¿Se escucha? No, en el otro. ¿Qué abriste ahí? Perdón, estamos con problemas con audio, pero al tiro. Mantengan uno puro, pues. Cuatro y 6, dijo, ¿cierto? Amén. San Mateo 19, versículo 4 al 6. Ayuda a tus hijos, Señor. Ya. Y ahora, en nombre del Señor, 4 y 6 Amén. dice así. Él respondiendo le dijo, ¿no sabéis? No habéis. Abra los ayude. ojitos. ¿No sabéis? ¿Dónde está? Leído que el que los No habéis hizo, leído. el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi pastor. Todas estas son palabras del mismo Jesucristo. Amén. Aquí, cierto, dice la escritura de que el Señor, cierto, estaba en Judea, en las regiones de Judea, y ahí vinieron fariseos, imagínense, fariseos, personas que sabían las escrituras, que sabían la palabra, y, y para poder pillar al Señor, para poder encontrarle algún defecto, ellos le hacen esta pregunta y le dicen, ¿es lícito que el hombre, es lícito al hombre, perdón, repudiar a su mujer por cualquier causa? En ese tiempo era muy común repudiar a una mujer. Por cosas muy simples eran repudiadas. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesús les da esta respuesta y le dice, no habéis leído. O sea, como diciendo, vosotros que sois fariseos, vosotros que estudiáis el Pentateuco, que estudiáis la Escritura, no habéis leído que al que los hizo al principio varón y hembra, los hizo. O sea, como diciéndole, ¿acaso ustedes no han leído que hombre y mujer los hizo? Y que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, dice, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y lamentablemente en ese tiempo el hombre, ¿cierto?, repudiaba a su mujer por cualquier cosa. Y los fariseos le hacen la siguiente pregunta y le dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y la respuesta de Jesús fue tajante y le dice, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, dice, no fue así. Bendito sea el Señor. Mas al principio, dice, no fue así. Dios hizo las cosas perfectas, bien hechas. Bendito sea el Señor, pero por la dureza del corazón del hombre, por el pecado del hombre que hay en el corazón, pasan estas cosas, hay carta de divorcio en ese tiempo, y hasta el día de hoy mayormente la sigue habiendo. Entonces Dios une a un hombre a una mujer por los lazos del matrimonio. Por consiguiente, toda fornicación, todo adulterio,
ultrajan a Dios al burlarse de su autoridad, al violar el orden que Él estableció. Como el cristiano sabe que el pecado interrumpe la comunión con Dios, debe estar muy atento para huir de este pecado. Nosotros los creyentes tenemos que estar atentos. Si es que este pecado, ¿cierto?, viene a nuestra vida, nosotros tenemos que huir de ese pecado, huir. Por eso dice Corintios, dice, huid de la fornicación, huid de la fornicación. No te acerques, no seas amigo de ella. Huye de ahí. Si ves que viene, corre de ahí, sale de ahí. El pecado interrumpe la comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros hoy en día tenemos que cuidar. La fornicación trastorna completamente el orden moral establecido por el Creador para el hombre. Sabemos que el hombre, ¿cierto?, es su criatura predilecta. Voy a hacer esta pregunta. ¿Nos damos cuenta de la amplitud de tal bendición a saber que somos templo del Espíritu Santo? Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Mateo dice, Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bendito sea el Señor. Entonces, cada creyente puede decir que el Espíritu Santo, esta persona divina, ha venido a morar en él. Y así es. El Espíritu Santo ha venido a morar en cada uno de nosotros. Lo hemos recibido de Dios como un don. Amén. Lo hemos recibido de Dios como un don. Dice el estudio dice, nuestro cuerpo es el santuario en el que el Espíritu Santo ha establecido su residencia eterna. Nuestro cuerpo fue purificado, miren, nuestro cuerpo fue purificado una vez para siempre por medio de la sangre que en el Gólgota corrió del traspasado costado del Señor. Nuestro cuerpo fue purificado cuando la sangre de Cristo comenzó a correr, ¿cierto?, por esa cruz. Ahí nosotros fuimos purificados, ahí fuimos lavados, ahí fuimos limpios, ahí fuimos redimidos. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso nuestro cuerpo es un santuario reservado para albergar, ¿cierto?, a este huésped divino que es el Espíritu Santo. No manchemos pues este santuario. No manchemos nuestro cuerpo con la fornicación. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la presencia del Señor. Tenemos a Dios en nuestra vida. Como dice el versículo 19 y 20, vos, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo tiene que glorificar a Dios. Y estamos glorificando al Señor. Estamos dándole la gloria a nuestro Creador. Bendito sea Dios. Entonces la palabra comprado contiene la idea de propiedad. O sea, nosotros somos propiedad de Dios. Gloria a Dios por eso. No nos pertenecemos más a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Pensemos en lo que Dios tuvo que pagar para adquirir para sí cada uno de los creyentes. Tuvo que dar a su único hijo como rescate por nosotros en la cruz del Calvario. Ese fue el precio pagado por Dios para comprarnos espíritu, alma y cuerpo. Es un precio infinito. Sepamos, pues, poner nuestros cuerpos a disposición de Dios para glorificarle y no para deshonrarle. Sepamos, pues, poner nuestros cuerpos para disposición de Dios o a disposición de Dios para glorificarle y no para deshonrarle. Y muchas veces le hemos deshonrado al Señor. Con nuestros actos, con nuestros hechos, hemos dejado de darle la honra a nuestro Señor.
siendo que Él nos compró, siendo nosotros de su propiedad. Ayúdenos el Señor. Y esto es importante que comencemos a enseñar a nuestros jóvenes, a la iglesia, a nuestros hermanos y hermanas, que el pecado nos separa de Dios. El pecado mancha nuestra vestidura. El pecado mancha nuestro traje de santidad. El pecado mancha nuestro santuario. Entonces, ¿qué hacer frente a la tentación? Dios conoce perfectamente la debilidad humana frente a la tentación sexual, pues la carne es débil. Mateo 26:41 dice la palabra del Señor, velad y llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Las mismas palabras decía Jesús a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Bendito sea el Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, Él nos da una orden llena de misericordia. Y punto 1, Él nos dice, lo que leíamos, 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Entonces, es necesario que nos alejemos de ella lo más aprisa y lo más lejos posible, como se huye de una serpiente. En Romanos capítulo 12, versículo 9 dice, aborreced lo malo. Romanos 12:9, aborreced lo malo. Entonces, uno no se entretiene frente a una serpiente, no la acaricia, no la toma entre sus brazos, ni siquiera se detiene a contemplarla, pues la mordedura de una serpiente es mortal. Y nosotros tenemos que huir de la serpiente, huir de la fornicación. Entonces, de modo que debemos abstenernos del galanteo y de toda compañía dudosa y cerrar nuestros oídos a cualquier proposición equívoca. Proverbios 7, 6 al 23. Mi pastora Ruth, Dios le bendiga. Proverbios 7, 6 al 23. ¿Me escucha? 7, 7, 6 al 23. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de día, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Echando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. ¿Hasta ahí? 23. Amén. Lo rigió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la
salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Amén. Se la Amén. bendiga, mi pastora. Amén. Entonces, ¿cierto? Aquí el proverbio, mire, es increíble lo que pasa. Cuenta como una historia, amén, de lo que pasó con este joven, amén. Eh, entonces, por eso, ¿cierto? Dice, cerrado nuestros oídos a cualquier proposición equívoca. Estas son muchas veces, ¿cierto? Las cosas que pasan a los jóvenes, tanto también a los adultos, eh, mujeres y hombres proponen, ¿cierto? Estar con esa persona, como esta ramera, ¿cierto? Se lo propuso a aquel joven. Esta ramera, ¿cierto? Era una mujer casada. Y dice, ¿por qué no una mujer casada? Porque dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Era una mujer casada y ella fue a buscar un joven para poder eh, estar con aquella persona. Y este hombre, al escuchar esas palabras, ¿cierto? Se dejó llevar por esas palabras. Y este hombre cayó en lazo, en tentación. Bendito sea el Señor. Entonces, el consejo frente a la tentación es cerrar nuestros oídos a cualquier proposición equívoca, cualquier proposición que esté errada, cualquier proposición que nos lleve a pecar. Amén. En Proverbios 5, 13 al 14 dice la escritura, perdón, sí, no está bien. Proverbios 5, 13 al 14 dice la escritura, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Versículo 15, muy importante, dice, bebe el agua de tu misma cisterna en los raudales de tu propio pozo. Bendito sea el Señor. Si nos damos cuenta en el versículo 13, dice, no oí la voz de los que me instruían. Y al decir esto, ¿cierto? Nos damos cuenta de que por la falta de oír, el hombre cae. El hombre cae. En el versículo 3 de este mismo capítulo dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. A su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Eh, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Entonces, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que estos proverbios son tan importantes y son tan de buenos consejos que aconsejan hasta los más mínimos detalles. Y dice, ahora pues, hijo mío, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, ni tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Ayúdenos el Señor, ayúdenos el Señor. También hace falta, ¿cierto?, evitar los lugares en los que el mundo habla de temas escabrosos. Y como leíamos Efesios 5, 3 y 4, bendito sea el Señor. Efesios 5, 3 y 4. Mi hermana Margarita, ¿está por ahí? Efesios 5, 3 y 4. Efesios
Marcos 3 y 4. Amén. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Margarita. Entonces, es tan importante, ¿cierto?, lo que dice aquí Pablo a los Corintios. Bendito sea Dios. Y dice algo tan claro y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y aún se nombra entre vosotros como conviene a santo. Para decir que no se nombre entre vosotros, no quiere decir que ocultemos el pecado, no, no, no. Quiere decir que como hijos del Señor, estos pecados no debieran estar dentro de la congregación. Entonces, como no debieran estar dentro de la congregación, no debieran de nombrarse. Pero lamentablemente estos pecados están muchas veces en las iglesias y estos pecados tienen que, la única forma de que salgan muchas veces es declarándole el pecado al pecador, y diciéndole el pecado. Entonces, las películas, las lecturas y las imágenes que excitan las pasiones y las concupiscencias y manchan, ¿cierto? Manchan nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que evitar estas cosas, evitar lo que el mundo habla, evitar estas cosas que lamentablemente manchan nuestro pensamiento, manchan nuestra mente. Entonces, qué bueno es el Señor que al dar a cada creyente la solución, huir, no tocar, no escuchar, no huir de aquella, ¿cierto?, que es llamada la mujer extraña, eh, aquella que no es la mujer propia. Del mismo modo, las mujeres creyentes deben huir de los hombres que las inciten a la tentación. Tenemos que huir de esas cosas, huir de esos pecados. Y ayúdenos el Señor, porque estos pecados son lamentablemente los que hoy en día mayoritariamente hay en las iglesias. Nosotros tenemos que llevar una iglesia en santidad. Nosotros tenemos que ser santos, dice la Escritura, ser santo, porque yo soy santo. Y estas cosas son muy importantes en las cuales nosotros debemos de conocer y debemos de alejarnos si es que estas cosas están pasando. Ahora vamos a hablar de otro punto que es la inmundicia. La palabra inmundicia se utilizaba para describir una llaga de la que fluye pus o un árbol que nunca se ha podado. En el Antiguo Testamento, el término tame, equivalente a catarsia o inmundo, era sinónimo de profanar, contaminar y ensuciar. Aquí voy a leer varios, o sea, no voy a leer, voy a dar como versículos para que usted lo anote y usted lo lea después en su casa. Inmundicia aparece más de 80 veces y generalmente, ¿cierto?, se traduce como inmundo. Amén, inmundo. La palabra inmundicia generalmente se traduce como inmundo. En el Levítico 11:17 trata la inmundicia en relación con la comida y el contacto con los animales. En el capítulo 11, amén, en todo lo que es el capítulo 11, ¿cierto?, de Levítico, trata acerca de la inmundicia en relación con la comida y el contacto con los animales, qué animales podían comer, qué animales podían matar. Entonces da varios ciertos ejemplos de inmundicia. En el capítulo 12, ¿cierto?, habla de la inmundicia en el parto, que el parto es algo inmundo, imagínense. En el capítulo 13 y 14 habla acerca de las enfermedades de la piel e infecciones fúngicas que habían en ese tiempo, ahora que eso también era inmundo. Y en el capítulo 15, ¿cierto?, de Levíticos, habla acerca de los flujos. Amén, eso para que usted lo lea, para que usted vea. No quise indagar más allá porque
alargaríamos más el estudio. Pero si nos damos cuenta, ¿cierto? La idea esta era que para mantener la santidad y las leyes sanitarias, el pueblo tenía que evitar la inmundicia o la contaminación en todas sus formas. En ese tiempo no había tanta higiene como lo hay ahora en este tiempo. Ahora a todos le echamos cloro, a todos le isoform, con el coronavirus andamos con alcohol gel, el jaboncito. Tenemos cómo ser más higiénicos. En ese tiempo no habían baños, en ese tiempo no habían cosas donde pudieran botar sus heces, ¿cierto? Sus desechos. En cambio, en este tiempo, gracias a Dios, podemos tener estas comodidades. Pero en ese tiempo no la habían, y la única forma, ¿cierto?, de poder mantener la santidad y leyes sanitarias, ¿cierto?, era evitar la inmundicia o la contaminación en todas las formas posibles. Y no solo era la contaminación moral y espiritual que resulta del pecado y de no cumplir, ¿cierto?, los votos o las promesas, sino también indica la contaminación física que resulta de la sociedad, la enfermedad o cualquier defecto físico, la muerte o el contacto con un cadáver. Por eso, antes de salir del monte Sinaí, ¿cierto?, en el viaje hacia la tierra prometida, el pueblo tenía que saber cómo evitar y limpiarse de la contaminación en todas sus formas. En el Nuevo Testamento se deja a un lado la inmundicia por algún defecto físico. ¿Ah? Como decía la ley de Moisés, también deja de lado la inmundicia por las enfermedades, como la lepra o los flujos. Deja de lado, ¿cierto?, también las inmundicias o la inmundicia por alimentos o lugares impuros. En el Nuevo Testamento se enfoca en la impureza moral. Amén. Todos nosotros lo que leemos en el Nuevo Testamento, eso se enfoca en la impureza moral y espiritual. Pero la palabra esta que vemos aquí, acatarsia, siempre aparece junta con la palabra fornicación. Amén. En Romanos capítulo 1 está asociada al lesbianismo y homosexualismo. En las obras de la carne, la tercera palabra que Pablo escribe es impureza, acatarsia, y tiene un significado general de una impureza moral en pensamiento, de palabras y de hechos. Esta palabra, correctamente traducida como impureza, tiene el significado contrario a ser limpio y santo. Abarca una gran variedad de prácticas sexuales impuras. Una de las ideas principales en los escritos paulinos es que la inmundicia es contagiosa, pero la limpieza no. Lo limpio del templo no hace limpio a los trabajadores. Amén. Pero su propia falta de limpieza en realidad amenazaba la limpieza del templo. Pablo mencionó la inmundicia en Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, ¿cierto? En este caso, el término puede referirse más especialmente a todos los deseos antinaturales. Al hablar de inmundicia, se refiere a los deseos antinaturales. Sin duda, ningún cristiano puede negar que los actos anteriormente citados son deseos antinaturales. Que un hombre esté con un hombre, que una mujer esté con una mujer, que un ser humano esté con un animal. Eso es algo antinatural. Antinatural. Amén. Son cosas sucias, son repugnantes y depravadas. En Gálatas 5:19-21, ¿cierto? Ahí leemos que la obra de la carne, ¿cierto? Ahí podemos leer todas las obras de la carne. Y el apóstol deja claro que los que practican tales cosas o este tipo de inmundicia no heredarán el reino de Dios. Entonces podemos decir que todo lo que es adulterio, fornicación, inmundicia, no heredarán el reino de Dios. Lascivia.
La palabra lascivia, ¿cierto? Viene de la palabra griega, asergeia, y se devine de esta forma, que denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, libertinaje, disolución e insolencia. Esto es lo que es la palabra lascivia, esto es lo que denota, esto es lo que es exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, libertinaje total, disolución, insolencia. Eh, la idea es destacar, eh, es de una conducta desvergonzada e ilícita, o sea, una persona que, como decir así, que ya no tiene remedio, que es como decirle una persona que se lanzó nomás a sus pecados y no le importa nada, no le importa a nadie, no le importa a Dios, solamente hace lo que esa persona quiere hacer. No tiene licencia, no tiene freno, le da nomás hasta que toca tierra. La lascivia en maneras o actos libertinos, como palabras sucias o inmundas, movimientos físicos indecentes. Amén, movimiento. Al hablar de movimientos físicos e indecentes, nosotros tenemos que tener cuidado cómo estamos criando a nuestros hijos. Hoy en día hay unos bailes, hermanos míos, que son terribles, terribles. Prácticamente le falta desnudarse a esos cabros chicos. Entonces, la lascivia, ¿cierto? Son actos libertinos, como decíamos, como palabras sucias o inmundas, movimientos físicos indecentes, toqueteos o manoseos, etc. Esto indica una degradación o suciedad mental del individuo, afectando toda su vida. Indica un amor tan perverso y tan cruel que el individuo ha llegado a publicar su pecado sin que le importe la opinión de Dios o de los hombres. Esto es lascivia. Una persona con una degradación y una sociedad mental perversa afecta su propia vida y no le importa recibir consejo, no le importa la opinión de nadie. Efesios 4:17, no sé si está mi hermano Samuel ahí. Para que lea este versículo. Hermano Emanuel, Está cambiando Dígame. paño. estaba cambiando el paño a la Consuelo, me disculpo. Ya, no se preocupe. Voy a buscar Para la otra. la Biblia. Ah, Para la otra, no se preocupe. perdón. Tranquilo nomás. Vamos a mandar a otro hermano. Mi hermana Margarita. Efesios 4:17. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, eso nomás, 17, No, al 19. Al 19. teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Que el Señor nos Amén. Bendiga mi hermana Margarita. valide. Entonces, lo que dice Pablo, ¿cierto? Es que cuando le habla aquí a la iglesia de Éfeso, le dice que requieren el Señor, dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, lo que quiere decir es que los que han creído en el Señor, los que tienen una nueva vida en Cristo, no tienen que andar como la gente del mundo. No tienen que andar como ellos, no tienen que cometer sus actos, sus aberraciones, sino que tienen que ser diferentes, porque dice que esas personas tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay.
Y ellos son ignorantes, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cierto? Lo que dice Pablo es tan real, es tan cierto. Incluso hasta en estos tiempos podemos ver que hay dureza en el corazón. Dureza en el corazón de los jóvenes, dureza en el corazón de los adultos. Viven sin Dios ni ley estos tipos. Promueven leyes que son contra la creación, antinaturales. Promueven leyes, ¿cierto? Que están llevando a un país a juicio. Bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos que predicar la palabra de verdad. Para muchos, amor es amor y que no importa el sexo, no importa la raza, amor es amor. Y si nos llevamos a la práctica de amor es amor, ¿usted dejaría que su hija de 10 años se case con un hombre de 50 años? Porque amor es amor. Es imposible. Muchos de estos tipos tienen el orgullo gay. ¿Orgullo de qué? Bendito sea el Señor. La iglesia del Señor ama a estas personas, pero nosotros amamos sus almas porque queremos que ellos se salven, pero aborrecemos todo el pecado que hay. Nosotros tenemos que entender de que la lascivia es un pecado terrible, desenfrenado, es un pecado que desenfrena a los jóvenes, a las personas. Y tenemos que tener cuidado nosotros. Si ya hemos creído en Cristo, nosotros no podemos ser indecentes. Y no me refiero a la forma de vestir, sino a nuestros hechos. No podemos andar en libertinaje, no podemos decir insolencia. No podemos dejarnos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por lo que nuestro corazón nos quiere decir y hacer. No, nosotros somos diferentes. Ahora somos gobernados por el Espíritu. Entonces, vamos a ver la diferencia entre inmundicia y lascivia. La inmundicia y lascivia van muchas veces asociados a lo que es inmoral. En el Nuevo Testamento, la inmundicia o impureza acompaña la fornicación en 6 ocasiones. Romanos 1:24. Mi pastor Daniel, Romanos 1:24. Amén. Amén. 1:24. Le damos este nombre al Señor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Mi pastora Ruth, aprovecha el tiro, 2 Corintios 12:21. A ver, ya, amén. Voy a buscar mi Biblia porque me la quita el pastor. ¿Puede ser también? 2 Corintios Corintios 12:21. 2 Corintios 12:21. Amén. Dice así. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y laxivia que han cometido. Amén. Amén. Hermana Margarita, Amén. Gálatas, amén. ¿Se escuchó? Amén, se escuchó. Mi hermana Margarita, Gálatas 5:20. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías. Amén. Voy a leer el 19 yo, dice, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y de bien lo que dice nuestra hermana Margarita, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Amén. Dios bendiga a mi hermana Margarita. Efesios 5:3 dice la escritura. Bueno, eso ya lo leímos y antes dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Amén. Amén. Amén, mi pastor, Dios le bendiga. Amén. Colosenses. Hacer morir, pues, lo terrenal en vuestra En vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Hermana Margarita, Apocalipsis 17:4. Apocalipsis 17, versículo 4. lo tengo abierto. 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia. Amén. Dios bendiga a mi hermana Margarita. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿cierto? Que todos estos versículos que hemos dicho van de la mano, ¿cierto? La inmundicia y la lascivia. Hablan prácticamente de las dos cosas juntas. Una cosa es que la inmundicia, ¿cierto? Puede ser un pecado que se va ocultando, pero la lascivia no. Y aquí vamos a ver la diferencia. Estos dos pecados, inmundicia y lascivia, también están relacionados entre sí. La inmundicia es todo aquello que va en contra del carácter puro de Dios. Esta puede ser mantenida en lo oculto, así como Homero Simpson. ¿Ya? Este pecado puede ser mantenido en lo oculto. Amén. Esa es la única diferencia que hay. Como en el caso de los fariseos, ¿cierto? En el cual al Señor le dice en Mateo 23:27, le dice, por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y recordemos que los fariseos se mostraban ante la gente como hombres santos, hombres limpios, hombres que sabían, hombres importantes, hombres con estatus, o hombres, ¿cierto?, que valía la pena verlos según ellos. Pero lo que el Señor les dice a ellos, le dice por dentro, o sea, en lo oculto de sus corazones, dice, están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Entonces, la inmundicia va en contra del carácter puro de Dios y esta puede ser mantenida en lo oculto. Entonces, ¿cuántos de nuestros hermanos en las congregaciones están en inmundicia? Están en pecado y lo tienen oculto, así que calladitos están ellos. Bendito sea el Señor. En cambio, la lascivia pierde toda vergüenza en lo inmoral y se deleita, no solamente en el mal, sino en hacerlo público. O sea, prácticamente son personas sin vergüenza. Se deleitan en su pecado y lo hacen público. En la lascivia la persona se ha corrompido a tal punto que no le importa que otros sepan de su inmundicia, inmoralidad y perversidad. Bendito sea el Señor. Entonces aquí hemos visto, ¿cierto?, estas obras de la carne en el día de hoy, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, de estas dos diferencias, que la inmundicia y la lascivia pueden ser parecidas, pero la diferencia que hay es que una es oculta y la otra no.
Y esto es lo que hoy en día prevalece más que la lascivia. Hay gente que no tiene vergüenza por el pecado. Bendito sea el Señor. Todo pecado es malo, obviamente, todo pecado es malo. Bendito sea el Señor y que el Señor nos ayude para que la iglesia del Señor se mantenga firme en la fe, firme en la palabra, que no transemos ni cambiemos. Los tiempos pueden cambiar, los tiempos pueden pasar, pero la palabra del Señor nuestro, dice la Escritura, permanece para siempre. La palabra no cambia, la palabra no se tranza, la palabra no tiene variación, nuestro Dios no tiene variación, y si nuestro Dios no tiene variación, menos su palabra que sale de su propia boca. Bendito sea el Señor. Entonces Dios nos bendiga, Dios nos ayude y damos gracias al Señor por este estudio del día de hoy. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Sea Dios bendiciendo, ¿cierto? A cada hermano. Nuestro pastor dice, muy bueno el estudio. Dios nos bendiga a todos quienes estamos aprendiendo y a nuestro hermano que nos está entregando este estudio. A mí, mi pastor, muchas bendiciones también para usted. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por toda su bondad. Antes de pasar a orar, ¿hay alguna duda o pregunta? Amén. No, dar las gracias a cada hermano que pudo estar conectado en este día a través de esta plataforma y escuchar, ¿no es cierto? Y aprender también a través de este maravilloso estudio que Dios nos tenía preparado en este día. Muchas bendiciones, hermano Manuel, que Dios sea cada día dándole más sabiduría, entendimiento para poder seguir trabajando en esta área. Así que muchas bendiciones a todos mis hermanos y que la paz de Dios esté en cada corazón. Amén. Amén. Dios bendiga a mi pastor. Bueno, hermana Margarita, bendiciones. Doy gracias a mi hermano Emanuel por las enseñanzas, porque a veces de esta manera uno entiende más lo mal que pueda estar haciendo. Doy gracias a Dios por esta gran oportunidad, porque así uno puede enderezar tal vez su vida y no seguir cometiendo errores, pecados, cosas que le desagradan a Dios. Espero que el Señor me ayude a entender, porque dura cosa espera uno por la desobediencia. Yo a veces caminando del trabajo a mi casa pienso y yo digo, ¿en qué momento, Señor, procedí que me ha costado tanto tomar de nuevo la mancera? ¿En qué momento, Señor, si yo trataba siempre de agradarte y me preocupaba y me esforzaba? Y hoy día, ¿por qué, Señor? No estoy en el camino, más que nada estoy al lado. Y estos estudios a uno la hacen reflexionar y darse cuenta que no es bueno lo que a veces uno hace. Doy gracias. Parece que se desconectó. Ahí volvió. Ahora volvió. Entonces le doy gracias a mi hermano Emanuel, porque Dios lo ha tomado como un gran instrumento por enseñarnos cómo son las cosas, hermano Emanuel. Hoy día usted me enseña a mí. Y gracias por eso. Gracias, pastor, por la oportunidad que usted me ha dado y gracias a mi hermano Emanuel. Amén, mi hermana por Margarita. Toda la sabiduría. Dios le bendiga, mi hermana Margarita también. Toda la honra y toda la gloria es del Señor. Nosotros solamente somos vasos en las manos del alfarero. Amén. Y todo lo que Dios da, ¿cierto? Es para bendición también y edificación de mi vida. Así que muchos dicen, pero esto también a uno le llega, a uno también es carne.
y uno se va dando cuenta al estudiar, al leer, al comprender, ¿cierto? Que la palabra es como un espejo y aquí es donde podemos ver, ¿cierto? Cara a cara cómo está nuestra vida, cómo estamos ante el Señor. Y si bien todos cometemos errores, todos cometemos pecados, quizás hay pecados que no podemos decir, hay pecados que no se pueden hablar, pero ante el Señor, ¿cierto? Nosotros no nos derramamos y decimos, Señor, he pecado en esto, he fallado en esto otro, Señor, perdóname, Señor. Y el Señor nos ayuda para no volver a cometer esos pecados. Esto no es un milagro el que sucede de un día para otro. El apartarse del pecado, el alejarse de todo lo malo, no es algo milagroso. Hay ciertas personas que tienen esa capacidad de dejar lo malo de un día para otro. Gloria a Dios por ello. Pero hay muchas personas que no, que luchan, que tienen conflictos espirituales, tienen conflictos en sus corazones y que les cuesta eh, dejar, ¿cierto?, el pecado, dejar lo malo. Pero nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para orar, para dirigir, para ministrar, para ayudar a esas almas, a nuestros hermanos. Y damos gracias al Señor de que este estudio también haya bendecido su vida. Eh, al no haber ninguna otra pregunta u otra duda, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él de que nos ayude, de que nos dé fuerza. Esto no podemos opacarlo o aplacarlo, perdón, con nuestras propias fuerzas. Nosotros no tenemos fuerza para nada. Esto, lo único que nos puede ayudar a terminar con estas obras de la carne es el Espíritu de Dios. Amén. Recordemos de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Hemos recibido el Espíritu de Cristo y por lo tanto nosotros tenemos que orar, pedirle al Señor Dios ayuda para no entrar en tentación. Y si viene la tentación nuevamente, nosotros huir de esa tentación. Amén, huir, no quedarnos ahí a ver qué pasa, a ver qué sucede. No, huir de la tentación. Así que inclinamos nuestro rostro y voy a pedirle a mi pastor Daniel que esté orando, amén, por todos nosotros. Amén. Y también coloque la bendición a este estudio. Amén. Amén. Oramos al Señor. Una vez más, Padre eterno, estamos nuevamente delante de tu presencia, Señor. Y aún también dándole gracias, Padre eterno, por esta oportunidad nuevamente, en el cual podemos reunirnos algunos hermanos a escuchar, Dios mío, este maravilloso estudio, Dios mío, que hace bien a nuestras vidas. Señor, como decía nuestra hermana, muchas veces nos saca del error, Señor, porque muchas veces somos carnes, somos humanos, Dios mío, pero más delante de tu presencia estamos en esta hora, Padre, para aprender, Dios mío, para poder administrarnos, Señor, unos a otros. Y te damos gracias, Dios mío, por nuestro hermano, el cual ha entregado, Dios mío, este estudio en este día. Señor, bendígale cada día. Dale cada día más sabiduría, entendimiento, Padre, y poder seguir trabajando en esta área, Dios mío, porque hay mucho que aprender, Señor, de tu palabra, Padre eterno. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos, mi hermano, Dios mío, Marcelo Gutiérrez, mi hermana Alejandra, mi hermano Juanito, mi hermano Samuel, Señor, así también mi hermana Margarita, Padre eterno, y así todos los que hemos estado como Dios mío, los que hemos podido, Dios mío, escuchar en este día, este maravilloso, Dios mío, estudio, que sea todo para la honra suya y gloria, Padre eterno. Oh, gracias, Espíritu Santo, te damos, Señor. Bendiga cada alma, Dios mío, que ha podido, Señor, ser bendecida, Padre eterno. Señor, también a través de esta oración quiero pedir, Dios mío, por los enfermos, Señor, mi hermana Viviana, el cual, Dios mío, está muy delicada de salud, Señor, pero tu presencia, su Espíritu Santo, Dios del cielo, vaya, Dios mío, por misericordia, aquel hogar, Señor, vaya lavando, vaya limpiando, sacando todo resfriado, todo lo que impide, Dios mío, a que su hija, Dios mío, pueda, Dios mío, ser libertada, Padre eterno.
Padre, lávale, límpiale, Dios mío, en esta hora de su mañana, su cabeza, hasta la planta de sus pies, Dios mío, y pueda, Dios mío, dejarla apta, Dios del cielo, y sana para su gloria. Bendiga cada matrimonio, Señor, el cual en este día, Dios mío, están escuchando, Dios mío, este mensaje, Dios mío, este estudio, Señor, y que haga bien a nuestras vidas. Señor, gracias te damos, Padre eterno. Gracias por la bendición, Señor, que hoy día ha podido tener hacia nuestra vida. Padre, ahora, Señor, queremos, Dios mío, quizás, Dios mío, dejar, Dios mío, este trabajo hasta aquí, Señor. Pero queremos, Dios mío, que usted coloque una bendición sobre cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de cada joven, de cada señorita, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, por su grande amor que usted ha tenido y nos ha dado esta oportunidad nuevamente, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por tener, Dios mío, tanta misericordia de nosotros y el poder estar delante de su divina presencia, Señor. Bendiga, Dios mío, cada uno de mis hermanos, Señor, y usted vaya, Dios mío, dándole la paz, el consuelo en cada hogar, Dios mío, como también, Señor, coloque ese amor, esa armonía en cada uno de nosotros, Señor, y usted vaya sacando todo lo que impide, Dios mío, y así, Dios mío, toda tentación, Dios mío, que viene de parte, Dios mío, del enemigo, Dios mío, vaya usted retirándola de nuestras vidas, Padre Celestial. ¿Qué más pedirle, Señor? Solamente una bendición para cada hogar, Señor, que en este día han estado conectados, Señor, esa bendición, esa dulce, Dios mío, esa que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Señor, gracias, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios de paz les bendiga. Amén.